está el nombre de Virginia Cáceres aprobado para presidir el CODICEN. Ese es el tema que nos convoca en este momento. No fue nada sencillo. El Frente Amplio no estuvo a favor y presentó razones que incluso se vinculan con la legislatura actual, con la legislación actual. Nos está acompañando vía Zoom el senador del Frente Amplio, que preside la Comisión de Educación y Cultura y que integra además esa comisión especial para el estudio de las venias famosas, Sebastián Savini. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Savini? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, se nos suma como un panelista más, porque, claro, porque la idea es que podamos todos preguntarle o discutir y conversar como todos. Bueno, ¿podríamos resumir nuevamente cuáles son las objeciones que se plantearon desde el Frente Amplio para la venia de Cáceres? Sí, a ver, un poquito de historia, ¿no? Porque esto en realidad viene de mucho tiempo. Históricamente, las venias en la educación establecieron requisitos distintos al resto de las venias de los organismos públicos, ¿sí? Esto ya desde el año 85 se establecía, por ejemplo, que los consejeros de la ANEP tenían que tener al menos 10 años de ejercicio de la docencia a nivel público, ¿sí? Estaba establecido así, de esa forma. Sí, la LUC eliminó esos 10 años, ¿no? Exactamente. Primero, digamos, en 2008 el Frente Amplio mantuvo ese requisito, ¿sí? El requisito del ejercicio de la docencia en la función pública por el lapso de 10 años, al menos. Y la LUC modificó ese artículo, que es el artículo 58 de la Ley General de Educación, y lo que hizo fue, de alguna forma, reducir las exigencias que se establecían en el mismo para los consejeros de la ANEP, ¿sí? Sin embargo, mantuvo otros requisitos, ¿sí? Es decir, mantuvo el requisito de la solvencia, el requisito de la formación y el requisito de la trayectoria, siempre hablando en términos de educación, ¿no? Es decir, específicamente en el área educativa. Nosotros no cuestionamos, digamos, la solvencia de la doctora Cáceres, y esto lo quiero decir, lo dije en comisión también, lo voy a decir, y lo he dicho en varios medios, no tenemos un problema con la persona en sí, es decir, con la personalidad de Virginia Cáceres en cuanto a su trayectoria profesional. Bueno, ni siquiera por aquello a su labor en la función pública, ni siquiera, como, digamos, como persona pública. Ni siquiera cuestionan el hecho, o puede venir algún cuestionamiento porque haya sido elegida por el propio Robert Silva, con quien ustedes sí han tenido muchos cuestionamientos. Claro, pero a ver, hay que diferenciar lo que son digamos, justamente las diferencias políticas de las cuestiones de carácter personal. ¿Sí? Nosotros no estamos cuestionando a la persona Virginia Cáceres en sí, sino lo que estamos diciendo es, bueno, hitos, ¿sí? Que tienen que ver con la formación y con la trayectoria en el ámbito educativo que Virginia Cáceres no demostró en el Parlamento, no nos presentó una documentación distinta a la que se envió en la venia, la LUC, que fue establecer un mecanismo nuevo, que es que los candidatos o candidatas tienen que comparecer ante el Senado de la República y ratificar su compromiso con la política educativa, ¿sí? En un primer momento, el gobierno, la bancada de gobierno no quería que esto ocurriera, y de hecho en la misma carpeta uno se encuentra con una nota de Virginia Cáceres diciendo que estaba de acuerdo con el Plan de Política Educativa Nacional. Nosotros entendimos que, a pesar de que el Frente Amplio, y esto me parece que es muy importante decir, no fue el Frente Amplio el que puso estos requisitos, ¿sí? No fue el Frente Amplio el que estableció este procedimiento que justamente que tuvimos en el día de hoy, que la persona candidata tiene que participar en el Parlamento y hacer esa ratificación, y que además la LUC estableció estos requisitos, que recuerdo muy bien la discusión parlamentaria, porque además me tocó hacerlo en las dos cámaras, ya que recuerdan que estábamos en plena pandemia y yo ingresaba al Senado como suplente de la senadora Topolansky. Bueno, este argumento, el argumento del ministro para sostener este artículo, tenía que ver con la transparencia.
Herencia. Bueno, qué tema sorpresa que que está nos llevamos saliendo? cuando se nos dijo que no, que simplemente con la nota alcanzaba. Bien, sabe que, Sabini, si me disculpa, se está trancando este Zoom, está saliendo muy como entrecortado. ¿Podemos hacer una telefónica mejor para que sea más fluido? Sí, cómo no. Bien, Sí, ya por lo llama supuesto. la producción, ¿sí? Mientras está llamando a Sabini, ¿cuáles son los argumentos, o entienden ustedes son los argumentos que sostienen la venia de Cáceres por parte del oficialismo? Connie. Las venias de los directores de los entes autónomos, y la ANEP es uno de ellos, están regulados magníficamente por un artículo 187 de la Constitución que dice y que pone muchas exigencias a los requisitos que deben cumplir los directores de entes autónomos. En el artículo dice que los miembros de los directores serán designados, fíjese lo que dice la Constitución, primero, por el presidente de la República. Segundo, en acuerdo con el Consejo de Ministros. Tercero, previa venia de la Cámara de Senadores a propuesta motivada. Quiere decir que no es cualquiera que se le ocurra, el que esté motivado en las condiciones personales, funcionales y técnicas, y además con una mayoría de votos equivalente a 3/5. Si la venia no fuese otorgada, en 60 días se recibirá la solicitud, puede formular de vuelta, que es la circunstancia en la que estamos. Le están cuestionando... para que ya lo tenemos en línea, sí. Entonces, lo que se dio en esta circunstancia es que esta norma, la norma constitucional, es decir, la de máxima jerarquía, fue reglamentada solo para los directores de ANEP, con unos agregados que fueron cambiando con el tiempo y que terminaron en la última versión. ¿Qué agrega? Cosa nueva, antecedentes docentes, decía antes 10 años de experiencia en el sector docente que se retiró, y también la, experiencia. No solo la experiencia, porque la experiencia está implícita en las condiciones funcionales y técnicas, sino específicamente además el ir al Senado a hacer las explicaciones. Esto, que es un progreso de la ley, es posible que en el caso de la doctora Cáceres no se cumpla. En consecuencia, lo que estamos es ante un caso de rechazo, digamos que no pasó los 3/5 y que va a poder pasar. ¿Por qué? Porque si yo voy a lo que son los currículum de los candidatos a entes autónomos, ¿se imaginan cómo pudo pasar Raulito Sendic este test? Es decir, ¿qué currículum mostró el gobierno del doctor Tabaré Vázquez para nombrarlo presidente de ANCAP? En realidad lo nombraron primero director, no presidente. A ver, Connie, Sabini, me está escuchando, ¿verdad? Sí, estoy escuchando. Bien. Antes de continuar, permítame que opine Verónica Morelli. Sí, yo aprovecho ya para hacerle la consulta, ¿no? Porque este artículo 58 de la Ley de Urgente Consideración habla de trayectoria en el ámbito educativo. No habla de años, eso era la ley anterior. Y méritos acreditados en temas de educación. ¿No hay allí algunos conceptos que son subjetivos? Porque si los bien... 3 años como secretaria general, ¿no? Exacto. Si bien la doctora sirven. Cáceres no tiene una trayectoria en años muy larga, tal vez en cuanto al conocimiento, por ejemplo, de los planes y de la reforma que se está llevando adelante, estuvo allí codo a codo. No ha sido una secretaria general que se ha remitido a cuestiones meramente administrativas. Y la acreditación en temas de educación no incluye necesariamente la docencia, teniendo en cuenta que se está hablando de un cargo de gestión de todos los ámbitos del CODICEN, que no son solo lo que sucede dentro de las aulas desde el punto de vista pedagógico, si bien por supuesto que eso es importante. ¿Qué opina Sabini? Bueno, la pregunta que yo me hago es ¿por qué, si el gobierno quería poner a alguien que no tenía trayectoria ni formación en educación, cuando modificó el artículo no le quitó esas exigencias? Porque, por supuesto que se puede hacer una interpretación subjetiva. Ahora, yo también puedo hacer una interpretación objetiva y decir que el legislador quiso establecer allí que la persona que fuera a ocupar el cargo, en este caso el cargo más importante de la educación nacional, un organismo gigantesco, que tiene más de 3.000 centros educativos, que tiene más de 60.000 docentes, que tiene un presupuesto de 2.500 millones de dólares, el legislador lo que quiso hacer, al poner esas 3
características, justamente lo que quería era que, bueno, que la persona que asumiera alguno de esos 3 roles de consejero o el presidente tuviera formación en educación, tuviera acreditada una formación educativa, que puede ser de carácter docente o no, podía ser de repente una persona que esté licenciada en educación, o podía hacer un posgrado en educación, y que tuviera a su vez trayectoria dentro del sistema educativo, y que por lo tanto tuviera conocimiento de lo que estaba hablando. A nuestro entender, esos extremos no se cumplen, y por eso, por razones estrictamente de carácter jurídico, no estamos dispuestos a acompañar, porque según lo que se presenta dentro del currículum de la doctora Cáceres, esos requisitos no se están cumpliendo. El debate en torno a las venias es sumamente interesante. Creo que nos debemos, el sistema político se debe una discusión profunda al respecto, porque en definitiva ninguna de las otras venias que votamos tiene estos requerimientos, ¿sí? Y por supuesto que se puede poner, como lo puso el ejemplo de Sendic, pero se pueden poner otro montón de ejemplos que no vienen al caso, en donde, bueno, uno da para cuestionarse si había formación, capacitación y experiencia para llevar adelante las tareas que allí se requerían. Ahora, lo que establece este artículo no lo votó el Frente Amplio, lo estableció el gobierno. Entonces, parece muy curioso que se quiera obligar al Frente Amplio con el argumento de que simplemente estamos negándonos por ser mujer, que fue lo que dijo el ministro, lo cual creo que además eso ni lo traje a colación, Sabini, porque no tiene... ¿no? No tiene sentido, no, obvio. Bueno, está bien, pero cuando uno... en política, el que calla otorga, ¿no? Está bien. Y nosotros no nos hacemos eco de ese argumento, porque en realidad acá lo que tiene que demostrar el gobierno no es por qué no quiere votar el Frente Amplio. Lo que tiene que demostrar el gobierno es que la persona candidata cumple los requisitos de la ley. Claro, y eso hasta ahora pero justamente no como se eliminó lo concreto, ¿tá? Y no está especificado el concepto de trayectoria, no queda ahí la posibilidad justamente de la interpretación subjetiva para un lado o para el otro, porque 3 años codo a codo con Robert Silva en la transformación educativa en el Codicen podría ser más que suficiente como trayectoria, experiencia en la educación, sí, ¿o no? Lo cierto es que es un cargo de carácter administrativo y que entiendo que el sentido de ese artículo tiene que ver con la experiencia en el ámbito docente. Pero vamos a suponer que está bien. Dice temas de la educación, no especifica docencia. Bueno, habla de trayectoria educativa, ¿no? Entonces, lo que Cáceres tenía era un cargo de carácter administrativo desde el punto de vista más que nada jurídico, que, bueno, nosotros, repito, no cuestionamos la solvencia, que es otra de las características. Pero supongamos, vamos a darle la derecha en el sentido de que lo cumple. Bueno, ¿dónde están los méritos en educación? Porque méritos en educación no tiene. Es decir, no se presentó ningún título que acredite su formación específica en materia educativa. Y no estamos hablando de cualquier responsabilidad, estamos hablando nada más ni nada menos que la Administración Nacional de Educación Pública. Entonces, para nosotros no se puede pisotear la ley de esa forma, y se está haciendo una interpretación muy sesgada de la ley, y por eso no lo vamos a acompañar. Y repito, nosotros no acompañamos ese artículo. El gobierno tiene las mayorías, ¿sí? Si el gobierno quiere imponer a la doctora Cáceres, que cambie la ley, tiene las mayorías que el Frente Amplio nunca tuvo. Además contamos con 56 votos en la Cámara de Representantes, es decir, una mayoría muy importante, tiene los mecanismos para hacerlo, y bueno, evidentemente que presente un proyecto y que le quiten estos requisitos, y podrá asumir perfectamente con los votos del Frente Amplio. ¿Se está pisoteando la ley, Alfredo? Yo creo que acá está un tema. Yo soy subjetivo en esto, ¿no? A mí, perdóname, Tati, pero yo conozco a Virginia y me parece que va a ser una excelente presidente del Codicen, ¿tá? Por el trabajo que ha estado haciendo durante 3 años al lado de Robert Silva. Sabés que hay diferencias dentro de la propia izquierda con respecto a lo que es reforma educativa por un lado o para el otro. Nosotros nombramos a Yarzábal en gobiernos anteriores, no pasó nada, que ¿no? nunca había ejercido la docencia ni en UTU ni en secundaria, o sea que
también. Y lo de trayectoria educativa. Tuvieron al Perdón. José Pedro Varela de UTU. No, pero vos no hables porque vos me hablás de Raúl Sendica cada rato, pero Julio Luis Sanguinetti no cumplió ninguno de los requisitos pero esos. tengo cuatro De los ejemplos requisitos de blancos esos, y de perdón. No, pero me De interesa los el punto de requisitos esos que vos Garzábal. nombraste de la Constitución y todo eso, tampoco los cumple y es el Tengo vicepresidente cuatro de... para contar que Alfredo, son más me interesa lo divertidos. del doctor Yarzábal. No, pero digo que no, fue presidente y no tenía ni docencia, no tenía trayectoria educativa. Y ahí había 10 años de docencia obligatoria, ¿tá? Y no fue docente acá, fue en Venezuela. O sea que también le agarramos nosotros al bizcochazo. Sobre A mí ese me parece, punto- me parece que es importante decir que el cargo de gestión del presidente del CODICEN es un cargo de gestión administrativo muy fuerte y Virginia tiene un contacto intenso porque no fue la secretaria que firmaba papelitos y llevaba hojitas. Se implicó en todo el tema, creo que conoce el tema educativo y me parece que los planes no los hizo ella, ya venían de antes. Ella lo que va a hacer es seguir adelante los planes que te gustarán más o menos, ese es otro tema. Pero los planes ya estaban hechos, ella lo que va a hacer es llevar la gestión adelante. Y creo que como gestión le sobra capacidad y trayectoria. Así que en esto no estoy de acuerdo con Tati. Bueno, con el senador. Bueno, Sabini, perdón. Ya sé que... Está bien. A ver, Senador. pero vamos por partes porque son cosas distintas, ¿no? Con respecto a lo de Luis Yarzábal, Sí. yo quiero recordar, yo en aquel momento estaba dando clase en el Liceo de Progreso, así que estaba bastante alejado del debate político, ¿sí? Pero sin embargo, me gustaba seguir las discusiones. A ver, Luis Yarzábal es una autoridad en materia educativa. Una autoridad, hay que ver la trayectoria de Luis Yarzábal en la educación. Fue docente en la Universidad de la República, fue el encargado del área de investigación de la universidad, fue representante de UNESCO, de IESAL, que es el organismo que se encarga de la acreditación universitaria. Realmente, bueno, un académico de primer orden en materia educativa. Pero además, supongamos que el argumento de que en aquel momento se equivocó el Senado, pero no se equivocó el Frente Amplio, porque yo fui a las actas a buscar y tuvo 28 votos en 31. Es decir que no solo el Frente Amplio entendió que cumplía los requisitos de la ley, sino que también el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pero vamos a darle la derecha también a ese argumento, decir, bueno, antes estuvo mal, ¿y eso habilita que se incumpla ahora? Yo creo que no estuvo mal. Bueno, pero Creo si que primó en fue aquel correcto momento el y que sentido Luis Yarzábal común... demostró ser un excelente presidente y que el Senado, in totum prácticamente, entendió que cumplía la ley. Bueno, ¿Sí? acá están poniendo cara, senador. Bueno, que pongan las caras que quiera, pero que vayan a las actas. ¿Está bien? Y lo segundo que quiero decir con respecto a Virginia Cáceres es que yo no estamos cuestionando la capacidad de gestión de Virginia Cáceres, su personalidad, su don de gente. Ahora, lo que decimos es otra cosa. Lo que estamos diciendo es, la ley establece requisitos. ¿Cumple esos requisitos o no los cumple? Y para nosotros es muy claro que no los cumple. Bueno, luego la historia dirá si estábamos en lo correcto o no. Ahora, acá no se nos puede cuestionar a nosotros por cuestionar el nombre, porque nosotros no estamos cuestionando el nombre. Nosotros lo que estamos diciendo es si es legal o es ilegal en función de lo que establece un artículo de la ley que votó el gobierno. Bien, va a hablar Fernanda. El senador acá mencionaba el hecho, bueno, que en aquel momento se entendió que por parte del Senado que se cumplían con los requisitos, que yo creo que acá se está planteando un tema de debate en cuanto a la interpretación de la ley, que usted sabrá, senador, que donde la ley es clara no hay nada para interpretar. En aquella ocasión la ley era clara y sin embargo se interpretaba otra cosa. En este sentido, sí puedo compartir que exista algún tipo de debate en el término, bueno, trayectoria y méritos, que quizás sería lo que genera más conflicto a la hora de interpretación. Y acá los mecanismos están dispuestos, tenemos que ir a lo que fue el espíritu del legislador en este caso, a la hora de elaborar bueno, este artículo, que se pretendía. También creo que en parte del debate, ahí uno tiene que ir a lo que fueron las actas del debate en esa sesión, y algo que queda muy claro también es el hecho de que se haya sacado el requisito de los 10 años del ejercicio de la docencia. Por algo no se exige. Por algo se decide quitar justamente del artículo. Digo porque si estamos yendo a un tema estrictamente de interpretación jurídica de la ley, bueno, vamos a encararlo jurídicamente como establece el Código Civil, que es el mecanismo de integración y de interpretación que tenemos en el sistema jurídico uruguayo. Senador. Sí, está bien. A ver, a mí me parece que el gobierno no le interesa lo que piensan los docentes, está clarísimo.
porque no le interesó durante estos 4 años. ¿Usted quiere hablar de un debate sobre la interpretación de la ley o sobre qué piensa el gobierno de los docentes? No, porque justamente lo que hizo el gobierno fue quitar ese requisito, ¿sí? De los 10 años, que yo creo, repito, porque además analicé el currículum de Yarzábal, que los cumplía, ¿está bien? Pero cuando eliminó eso, mantuvo los otros requisitos. Entonces, ¿por qué los mantuvo? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Y por Porque qué quita si eso? no los hubiera mantenido, perfectamente se podría estar votando la venia sin ningún problema. Ahora, que el gobierno entiende que los docentes no se deben ocupar de educación nos quedó muy claro, porque eliminaron los consejos de primaria, de secundaria, de Pero UTU. usted mismo, senador, fue el que dijo que en realidad el rol que se está debatiendo es un cargo administrativo. Usted lo dijo hace un ratito. Yo no dije eso. Yo dije que Cáceres tuvo un rol administrativo en esta gestión. No dije que el rol del presidente de la ANEP sea un rol de carácter administrativo. No dije eso. ¿De gestión? Sí, claro, que de gestión, por supuesto. De gestión de las políticas educativas, nada más ni nada menos. Alfredo. Lo de Yarzábal es discutible, sobre todo que le hizo una buena gestión. Lo podemos discutir horas, no nos vamos a poner de acuerdo ahora. Pero yo creo que desde el punto de vista de... Hay un análisis, me parece que es muy subjetivo por tu parte, al decir de que el gobierno no escucha a los docentes. No escucha a los sindicatos. Esos sindicatos que el propio Pepe, ¿tá? Dijo que había que hacerlos bolsa porque trancaban todo y han trancado. No ahora, trancaron en los 3 gobiernos del Frente Amplio, ¿tá? Y siguen trancando ahora. Entonces, no, vamos a diferenciar docentes de dirigencia sindical, que es absolutamente 2 cosas que son agua y aceite para mi criterio. Porque una cosa son la gran masa docente y otra cosa es la dirigencia sindical que hace muchos años que nos trancó todo tipo de reforma en los propios gobiernos de izquierda. ¿Y las asambleas técnico-docentes quién las integra? Sí, claro. ¿No? Y tuvimos 243 asambleas, de las cuales 242 dijeron que la transformación educativa no los representaba y no la compartían. Ahí no están los sindicatos. Allí son los docentes que tienen una mirada exclusivamente técnica, ¿sí? A mí me hubiera gustado que este gobierno tomara una postura distinta en materia educativa. En primer lugar, el gobierno no solo borró a los docentes, borró a la oposición, ¿sí? En ningún momento se buscó ningún tipo de acercamiento ni de acuerdo en materia educativa que nos pusiera en mínimos comunes denominadores, ¿sí? Que nos pusiera en un lenguaje común a toda la sociedad uruguaya en torno a cuáles son las dificultades y los problemas que tiene la educación nacional. El último gran acuerdo educativo creó la UTEC, ¿sí? Fundó la UTEC. Yo participé de esa comisión como representante del Frente Amplio, donde justamente estaba, por ejemplo, Robert Silva. De esa comisión interpartidaria de educación se creó la UTEC, o sea que nadie me puede decir a mí que nosotros no buscamos acuerdos, ¿sí? Y eso fue en el gobierno de Mujica. Esa frase siempre se trae a colación, hay que recordar el contexto, fue en el contexto de un conflicto. Yo nunca compartí esa frase del PP, pero sí. Creo que fue fruto de la bronca, de la calentura del momento en un conflicto determinado. Ahora, ¿este gobierno ha buscado acuerdos en materia de educación con la oposición? No los ha buscado. ¿Ha buscado acuerdos con los docentes en materia de educación? No solo no los ha buscado, sino que los denunció a los exconsejeros, denunció a profesores por hacer, teóricamente, por violar la laicidad, ¿sí? Cuando hemos visto durante todo el periodo a Robert Silva hacer campaña electoral desenbosadamente, cuando prácticamente largó su candidatura en un liceo, una cosa absolutamente vergonzosa, ¿sí? Entonces, creo que al gobierno le faltó un poquito de humildad en materia de educación, le sobró soberbia, ¿sí? Le sobró soberbia, y hubiera sido bueno buscar esos acuerdos, porque las transformaciones, si se quieren profundas, si se quieren a largo plazo, requieren consensos amplios, acuerdos amplios, y el gobierno en ningún momento, así como tampoco nos trataron de convencer de que había que votar esta venia, que nos dijeron se va a votar así, si no les gusta, manéjense, eso prácticamente fueron los conceptos. El gobierno no ha buscado, y la estrategia lamentablemente para los que digamos tenemos la educación como una pasión y como algo
clave en el desarrollo nacional, este no fue el camino de la educación, quedó como botín político, como botín electoral, y acá simplemente lo que buscó el gobierno fue decir, hice la transformación educativa a pesar de todo y todas las circunstancias, a pesar de los recortes, a pesar de las persecuciones. El gran consenso educativo con todo el espectro político se logró en EDUI 21 y este gobierno, en definitiva... No me incluyas ahí y creo que soy parte del sistema político. Me estás incluyendo dentro de algo que... sabemos, escuchame, cumplió un rol bastante vergonzoso, ¿no? Yo defendía... hay que recordar que EDU 21 decía que había que invertir un punto más del PBI para hacer la reforma educativa y estos 3 años estuvieron absolutamente ausentes y callados, fueron absolutamente funcionales a la estrategia de la derecha. Bueno, sí, vos todavía tenés el tema del síndrome de reforma Rama, cosa que yo no lo tengo. Cuando hoy estamos planteando, yo viví como padre de alumno en la reforma Rama, y te puedo asegurar que apuntaba a un montón de cambios que mucha gente dentro de la izquierda no los quería. Y el DUI 21 fue un consenso de mucha gente, que vos no estabas en eso, sin lugar a duda, de gente que sabía educación bastante más que vos y yo, me parece. Bueno, capaz que más que vos, sí. Más que yo seguro, pero más que vos también, porque Fernando Filgueira, entre otros, para mí tiene un conocimiento de educación que vos no lo tenés. Bueno, a ver, podemos seguir, por favor, Vero. Sí, me queda la duda entonces, Sabini, de si siempre tendría que ser docente el presidente o la presidenta del CODICEN. Entonces habría que especificarlo en la ley. Habría que especificarlo y legislar de nuevo, porque eso no es lo que dice la ley. Y me parece que más allá, ya redondeo, más allá de todo lo que usted dice, que pueda tener razón o no, con el vínculo que han tenido el gobierno con los sindicatos, en el Consejo Directivo Central hay 2 representantes de los docentes que tienen voz y que tienen voto. Sí, que están en minoría, ¿no? Está bien. Pero no es que estén volados de un plumazo. Lo mantuvieron en minoría, eliminaron el resto de los consejos. Bueno, pero en ese ámbito pueden votar, pueden dar sus opiniones y también deciden. O sea, la voz de los docentes está allí representada, ¿no? En el CODICEN. Sí, tienen una voz que pudimos de alguna forma defender. Ahí quiero también destacar el rol del propio Robert Silva, que le quedaba un poco incómodo eliminar esa presencia, siendo que él había sido consejero electo por los trabajadores. Es una voz que está ahí, que a veces es escuchada y que a veces no. De cualquier forma, eso no quita que se hayan eliminado los otros consejos y que, veamos lo que está pasando en secundaria, ¿no? Con una dirección unipersonal que está haciendo cualquier barbaridad, que está desmantelando el IABA en forma absolutamente autoritaria, que está reduciendo 19 grupos. Senador, pero ahí ya estamos en planos de interpretación subjetiva. Tiene mucho que ver lo que estoy diciendo y te voy a explicar por qué, Victoria. Porque cuando se habla de los docentes y se habla de los consejos, ¿sí? El hecho de tener una voz docente en los consejos, habilitaba canales de comunicación que hoy no existen, ¿sí? De secundaria se fue nada menos que Óscar Yáñez, que era un excelente subdirector. Y lamentablemente creo que las direcciones unipersonales de organismos tan grandes no le hacen bien, desde mi punto de vista, a la política. Bien. Ahora, ¿qué establece la ley? Lo que establece la ley habla de trayectoria educativa. Yo creo que es bastante objetivo hablar de trayectoria educativa. Si se le quiere dar una vuelta a eso, se le puede dar, pero entiendo que es muy objetivo. Sí. Y los méritos acreditados en educación también. Estamos hablando de méritos acreditados en educación. Yo me pongo en el lugar de cualquiera que está escuchando, no lo que ha sido este bloque del programa, y claro, se trajeron a colación un montón de temas que tienen que ver, que se nos fue un poco del eje de lo que dice o no dice la ley, pero lo que cualquiera puede advertir es que hay toda una carga muy subjetiva, que es muy difícil creer que en realidad no se vota a Virginia Cáceres solo porque la ley dice o deja de decir una cosa. Creo que hay mucho más que eso, ¿no?, en la negativa. Bueno, a ver, pero... No lo estoy afirmando, lo estoy Victoria, preguntando. alcanza con ir a los hechos. Nosotros votamos la venia de Robert Silva. Entonces, no se nos puede decir que antes no acompañamos. ¿Pero qué tiene que ver la de Robert Silva en su momento con esta? Yo creo que si con alguien he discutido, además de Graciela Bianchi en el Parlamento, es con Robert Silva, ¿sí? Votamos la venia de Juan Gavito, que fue
presidente del CODICEN en el gobierno de la calle Herrera. Creo que nadie me puede venir a decir a mí que estoy de acuerdo pero con la política no de tiene Juan nada que Gabeto. ver, claro, estamos hablando de un momento que no puede remitirse a otros nombres votados antes. Victoria, tú me estás haciendo un planteo que es el siguiente, me estás diciendo, ustedes no votan porque son oposición. No. Nosotros votamos. No es lo que estoy diciendo. Hemos votado. Senador, lo que yo le estoy planteando es otra cosa. Cualquiera que haya escuchado todo este bloque advierte nada nuevo. O sea, se sabe que hay una oposición totalmente contraria a lo que ha sido la política educativa del oficialismo, válido. Se sabe que hay, en ese sentido, una gran conjunción y, muy alineados en la oposición, los sindicatos de la educación, en contra de esta reforma educativa. Todo esto usted vino poniendo sobre la mesa en este bloque y creo que cualquiera que escucha todo esto advierte, esto es más entendible ahora por qué no se vota Virginia Cáceres que solo quedarse en el... No, porque hay un Frente Amplio que quiere hacer cumplir la ley. Lo que invito, Victoria, lo que invito a los televidentes es que descarguen el currículum de la doctora Cáceres, que descarguen del INPO lo que dice el artículo 58 de la Ley General de Educación y que saquen sus propias conclusiones. Bien. ¿Sí? Ahora, yo en la objetividad no creo. ¿Sí? Creo que uno, obvio. Obviamente, tengo una opinión de creo que carácter... estamos todos de acuerdo en eso. Bueno, yo tengo una opinión de carácter subjetivo y no me puedo desprender de mi subjetividad. No, está claro, pero nadie en realidad. Ahora, la pregunta que yo dejo sobre la mesa es por qué se dejaron esos requisitos si hoy no se quieren cumplir. Bien. ¿Tá? Porque hay tanta defensa de que al final se cambió lo de los 10 años, que bueno, ¿por qué se mantuvieron? Bien, senador, tenemos que ir a la pausa. Bueno, gracias de verdad por su tiempo y por su participación hoy, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. No, por favor, hacemos una pausa y ya venimos. Llega el verano.